Veo por aquí que hay varios seres. Hay uno que está aquí. Es un ser que es muy estirado. Estirado me refiero que supera nuestra altura media, casi como en 2 metros y pico. Es muy delgado, no tiene ningún tipo de fibra muscular. Se presenta como Arán. Ese es el nombre que da. Los rasgos y el cabello lo tiene oscuro. Y tiene el aspecto, utiliza el aspecto muy similar al humano, con alguna pequeña diferencia. Tiene casi prácticamente una hondonada en el lugar donde nosotros tenemos nuestra nariz, pero tiene una expresión muy cercana, no como algunos de estos personajes que vemos en las series o películas de ficción. Entonces, ya que esta conversación era una conversación para saber de si existía interrelación entre seres de fuera de la Tierra y de la propia Tierra que estuvieran utilizando lo que es la Luna o el satélite de Ganímedes como colonia, tiene esa procedencia, él tiene alguna relación con esa zona, con Ganímedes. Dice que no es exactamente de este lugar, sino que este lugar es una plataforma que utilizan para poder estar conectados en distintos puntos de nuestra galaxia. Dice que es la forma más adecuada de no intervención en algunos de los planetas, y que sí, que puede decirse que procede de aquí, aunque no es de aquí su lugar de procedencia real. Entonces, ¿nos podría describir más o menos cómo es la zona habitable de esta luna de Júpiter? Dice que es un lugar que es como si estuviera como en una esfera, preservado, que tiene un microclima adaptado hacia todas las criaturas que lo pueblan. Hay de muchas procedencias, y como nosotros somos de distintas razas, pues que sepan que ellos no son todos ni pertenecen todos a una misma especie. Que este lugar en esta esfera es una especie de esfera, pero tampoco no lo describe como si fuera... es como si dentro de este lugar hubieran hecho un pequeño hueco, oquedad, para poder establecerse, y es movimiento. Habla de vehículos que se mueven por el aire, y ellos no utilizan una atmósfera similar a la nuestra, pero dice que sí que tienen también agua y vegetación, que eso lo han creado de manera exprofesa, no lo gestiona ni lo genera el lugar o la luna. Lo han tenido ellos que preparar, como si nosotros ahora pudiéramos ser capaces de ir hacia nuestra luna, que es el lugar más cercano a la Tierra, y pudiéramos crear allí una ciudad que pudiera estar preservada y protegida con todas las condiciones necesarias para la supervivencia. ¿La propia luna de Ganímedes está toda habitada en superficie o está simplemente colonizada por algunos núcleos, digamos, que se están protegiendo también a nivel atmosférico? Dice que no, si pudiéramos ser capaces de poder ir hacia este lugar, podrían observar posiblemente que hay mucho espacio que está absolutamente deshabitado. Son núcleos pequeños, separados, distantes entre sí, pero dice que ellos están conectados entre ellos, aunque no está todo el espacio poblado. ¿Qué población lo habita? ¿Es en superficie o es de forma subterránea? No, dice que están en un área subterránea. Sencillamente necesitan estar protegidos de los rigores del propio, está hablando universo, que hay muchas fuerzas o corrientes que tienen que ver con, está hablando fuerzas de meteoros y mucho movimiento a nivel, una especie como de electromagnetismo muy poderoso que hace inviable la subsistencia en la parte de superficie. Dice que la conocen, tienen también sus mecanismos con los vehículos apropiados y acondicionados y las vestimentas para poderse mover, pero no como un hábitat de manera habitual. ¿Desde cuándo se estableció esa colonia en Ganímedes? Dice que ellos no pueden medir el tiempo como lo hacemos nosotros, pero podemos contabilizar con una
habla de unos miles de años. Dice que son tiempos para nosotros aparentemente muy importantes, para ellos es solamente una fracción de tiempo más. Nos hablaba de la diversidad también, de las formas que tienen de vida. ¿Cuáles son las formas que diríamos más cercanas a la humana? ¿Cómo es su tipología? Bueno, él ahora la que muestra es muy similar a la humana. Son algunos rasgos que nos diferencian, pero como pudieran serlo, la diferencia entre una raza u otra en el color, en la forma física, dice que no es lo mismo un ser humano que tiene un aspecto imponente, musculado, que otro que pueda ser más delgado, los altos, los bajos, todos ellos tienen formas distintas, pero que él no percibe diferencias. Los hay que tienen aspectos con más predominante en tener un cráneo desarrollado, y después lo que es la parte del cuerpo físico menos funcional, porque no lo necesitan, que todo su poder se almacena en esas grandes y poderosas mentes. Para ellos son seres de estatura muy pequeña, pero tienen, como nosotros, extremidades. Dice que no siempre con el mismo número o total de dedos, a veces tienen las formas puntual de tener dedos en formas de pinza y el resto como si fuera una espátula. Él describe pocos datos a nivel físico de estas otras especies. Para nada tienen las formas que a veces nosotros les hemos adjudicado, de hombrecillos verdes, de seres extraños. Él los observa y los percibe como muy similares a nosotros. ¿Cuál es la misión original de establecer esa colonia ahí en Gamínedes? Es algo así como si hubiera habido un convenio en distintos planetas, distintos pueblos, para poder movilizarse a lo largo de todo el universo. En distintas galaxias hay colonias similares donde pueden de alguna forma ayudar o colaborar con aquellos que son en estado creciente, como si fueran niños en esos espacios que necesitan de una supervisión o ayuda. Ellos no están como vigilantes, pero sí como que colaboran con todos los que están aquí cuando detectan que hay seres que tienen una necesidad o que sienten que hay más allá del espacio en la Tierra vida. Ellos lo sienten, se conectan y pueden ayudarles a estar con esa conexión real. Ellos se desplazan, llegan a la Tierra, entran en contacto con estas personas, con estos seres humanos. Es cierto que a veces les han invitado a este lugar, pero son pocos. Dice que tienen que cuidar mucho la propia biología del ser humano y ellos tienen una forma distinta que ya está acomodada, condicionada al espacio donde tienen que estar, y físicamente trasladar a un ser humano es complicado por la distancia, por lo que implica el cambio en el cuerpo físico de todo lo que es el trayecto en uno de esos viajes. Dice que utilizan también la vía de la proyección, pero no es igual. ¿Cuál es la procedencia de ellos, es decir, de las distintas razas que habitan Gamínedes? Aquí te mira, dice que observes la gran cantidad de estrellas, de planetas y de formas donde habita la vida. No dan el nombre de sus lugares de procedencia. Ellos se sienten nativos ahora, aquí, después de tanto tiempo, después de que esta colonia haya ido progresando. Dice que hay descendientes y hubo de ascendientes que ya no viven. ¿Cuántos habitantes tiene de apariencia similar a la humana ahí en Gamínedes? Dice que alrededor de unos 50.000. Ese sería el total de los habitantes de... No, está especificando exclusivamente aquellos que tienen el aspecto más acorde con la especie humana. Aquellos que poseen conciencia de sí mismos. Dice que sí, todos ellos la tienen. Lo que él habla es del aspecto exterior. Ahora me estaría refiriendo en los distintos aspectos que tengan. ¿Cuántos habitantes diríamos conscientes o autoconscientes hay en Gamínedes? Dice que alrededor de 1 millón.
Dentro de la variedad de ellos, comentaba antes que también estaba la especie vegetal. ¿Hay alguna otra diferencia entre lo que llamamos los seres más humanoides, los vegetales, y si también hay animales en aquella zona? Dice que los de distintas especies están o interactúan. Es necesario mantener un equilibrio, que todos ellos están conectados de una forma en la que no son utilizados como lo hacemos aquí, como una forma de sustento o alimentación. Ellos llevaron las semientes desde sus distintos lugares, creando formas de vida, a veces incluso mezcladas entre ellas. Dice que la vegetación ayuda y genera otro tipo de vida que permite que esa existencia que ellos han hecho de forma artificial cada vez se convierta en algo más natural. El resto de las especies conviven en perfecta armonía con ellos. ¿Cómo es la organización social que hay en la colonia? Dice que hay un consejo y es siempre respetado, que en los núcleos más pequeños es parecido al sistema de una unidad familiar o clan en el planeta Tierra. Aquellos que llevan una inteligencia superior y tienen una capacidad de liderazgo son respetados y sus decisiones aceptadas por el resto, que es un orden que es prácticamente natural, no por imposición. Después este consejo se reúne con el resto de los núcleos que hay en las distintas partes de este lugar y tienen encuentros. Todo lo que se hace saliendo fuera al exterior y el mantenimiento de la propia colonia siempre está colocado para que todo el mundo pueda observar y también tomar decisiones. Dice que hasta el ser más pequeño tiene la capacidad de decisión. ¿Cuál es el objetivo de la colonia en sí? Es decir, el vivir hacia ellos mismos, la propia convivencia o la relación que tienen con la Tierra o con otros lugares o del sistema solar. Dice que el vivir entre ellos mismos y en convivencia es algo ya establecido. Ellos funcionan como un núcleo familiar que se rige también por lazos de afecto, pero la tarea que ellos tienen no es una encomienda hecha desde alguien, desde el exterior. Simplemente ellos sienten la necesidad de ofrecer su ayuda, los servicios de ayuda a aquellos pobladores de otros planetas, y cada vez que se aventuran a indagar en distintos puntos del universo, por cercanía nosotros en la Tierra les tenemos cerca y ellos se aventuran, nos ayudan, y es como si fueran unos hermanos que tienden la mano. Jamás han tenido la previsión de dañarnos, de perturbar nuestro natural crecimiento. ¿Cuál es la relación que ellos han tenido con la humanidad desde el inicio de esta? Primero observaron el hecho de que una especie pudiera comenzar a despuntar con una conciencia e identidad propias. Dice que fue preocupante para ellos ver cómo esta nueva raza, nueva especie despuntaba o se separaba del contexto en el que habita. Quiere decir que cuando una unidad en un planeta, que esto significa que lo forman, lo integran todas las especies y tendrían que estar relacionadas, equilibradas entre sí, y esta unidad o conciencia se aleja o se distancia, es cuando ellos empezaron en la necesidad de poder establecer los primeros contactos. Dejaron primero, observaron primero y después comenzaron a participar. Dice que sus visitas son esporádicas y no son demasiado vistosas por la mayoría. Creen que la discreción es necesaria porque eso podría de alguna manera, si lo hicieran de otra forma, perturbar al planeta, y vivirían entonces la especie humana con la condición de dependencia de otros seres que provienen desde el exterior. Han intentado ayudarnos en la manera de desarrollar nuestras propias capacidades, nos han dado o aportado herramientas para poder avanzar de manera más ágil. En este sentido, ¿desde cuándo cronológicamente es su relación con los seres humanos? Habla de unos 8.000 años terrestres. ¿Y en qué lugares se dio ese contacto?
Dice que lo hicieron en varios puntos, siempre donde hubiera un núcleo o un despunte de inteligencia o de una consciencia más despierta. Los puntos del Oriente, que fueron los primeros en ser visitados. Ha habido también lugares, localizaciones, en puntos que quedaron muy separados del resto de las culturas humanas, pero que tenían su propia personalidad e idiosincrasia. Dice que también aquí ellos participaron del desarrollo, aunque pudiera parecer que había un desfase entre unas y otras culturas. Lo hicieron casi prácticamente simultáneamente, solo que ellos no han acelerado o han precipitado el desarrollo de estas culturas. La zona de Oriente, la zona norte de África, la noreste de África, los países orientales han sido los primeros en recibir sus visitas. Esas visitas eran de forma material, es decir, eran orgánicamente, se manifestaban ante las personas del mundo físico, es decir, ante los seres humanos. Dice que sí, para muchos de los seres humanos podría resultar mágico observar luces, destellos de luces descendiendo a la tierra. Siempre han sido discretos, tratando de camuflar los vehículos en los que llegaban y aterrizaban, buscando los lugares distantes para que no pudieran sentirse amenazados. ¿Cuál era su aportación que hacían inicialmente, aparte de lo que sería el contacto entre seres? Dice que en algunos aspectos han ayudado a poder descubrir, hacer grandes descubrimientos que han acelerado el desarrollo tanto en el sistema de la agricultura como en su contacto, como seres que tienen la necesidad de percibir que hay entidades superiores, que esta es la forma de poder caminar distanciándose del aspecto más animal o más, está hablando más depredador de la especie humana, para que tuvieran de alguna manera conciencia de algo superior. En el terreno espiritual y psicológico, ¿han hecho algún tipo de aportación a la especie humana? Ahí han ayudado a algunas puntuales personas para abrir sus potenciales para que pudieran ser líderes y que pudieran aportar y ayudar a sus hermanos de raza. Que esto es una forma, muchos de ellos tuvieron capacidades que despuntaban y que por esa forma peculiar de desarrollo fue fácil el abrir esas capacidades mucho más, hasta el punto de poder conectar con ellos aún en la distancia, como un método telepático. ¿Cuál es la visión que tienen del ser humano ellos? Dice que ellos sienten una especial ternura por esta especie que batalla y lucha por la supervivencia. Dice que es algo que a ellos les alienta a continuar ayudándonos. Nos perciben como niños perdidos o abandonados a nuestra suerte. Pero dice que saben y detectan que hay una fuerza que no puede ser corrompida, y esto es lo que les hace seguir perseverando, continuando y llegando aquí. Cuando llegan aquí a la Tierra, ¿en qué forma lo hacen? ¿En qué forma se proyectan? ¿Es la utilización de naves, como nosotros llamaríamos, de carácter metálico, o qué tipo de vehículo utilizan para ir de un lugar a otro? Dice que ellos utilizan un tipo de nave que suelen ser con formas que se adaptan muy bien a la navegación. Tienen unos materiales desconocidos para el hombre en la Tierra, con una aleación muy, habla de suave y poco densa, que permite que esto puedan ganar velocidades, que ellos tienen también un sistema para poder hacerlo de una forma acelerada, hasta el punto de que aquellos límites de navegación para el ser humano podría ser hasta un ensueño, muy similar a la teletransportación, pero sin serlo. Habla de una cantidad de kilómetros hora excepcionalmente grande. Siempre tienen escudos luminosos que preservan las figuras, las formas de sus naves, y que para muchos será observar una estrella que desciende y llega al cielo,
a la Tierra. Ya lo ha explicado, intentan buscar espacios donde no puedan ser percibidos, e incluso habla de como una especie de cordón que aísla e invisibiliza para que no puedan ser vistas. Solo las hemos llegado a ver en el cielo y a pocos se les ha dado la oportunidad de contemplarlas o entrar en ellas en la Tierra. Cuando está hablando de naves, ¿se estaría refiriendo a materiales similares a lo que aquí llamaríamos metales o es otro tipo de material? Sí, dice que esta es una de las muchas formas que tienen para viajar. ¿Cómo hacen la construcción de esas naves? Porque eso ya implica una cierta industria de carácter metalúrgico y una cierta organización casi industrial. Aquí ahora cuando habla dice que no debemos percibirles a ellos como si tuvieran ensamblajes o fábricas. Dice que utilizan una tecnología que es la que tiene la capacidad de diseñar y crear. Ellos tienen las formas y materiales que obtienen desde la propia tierra o naturaleza del suelo donde ellos habitan. Dice que está en Luna, o este lugar donde ellos tienen establecidas sus colonias, tienen y es rica en este tipo de materiales. Ellos después necesitan, como lo que hacemos nosotros aquí a la hora de modificar y cambiar la naturaleza del material a través del fuego y de otras formas de energía que les da una textura o los modifica para que pueda ser útil a la hora de preparar y de hacer efectivos esos diseños. Si tuviéramos que hacer más o menos el esquema de cómo se elabora, es decir, de forma industrial o cómo se organiza una nave, ¿cuál sería? Es decir, desde la extracción del material hasta la manufactura, hasta la creación de la nave, ¿quiénes intervienen en ese proceso y cómo lo hacen? Dice que ellos tienen aquellas personas que son especialmente importantes y conocedoras, que son operarios, que tienen la capacidad y el conocimiento que van transmitiendo a otros para que puedan, son como núcleos, cada cual sabe y realiza o ejecuta la acción que necesita realizar. Los hay que tienen las capacidades para poder hacer los diseños, el intelecto, la visión o imaginación para poder hacer algo creador con una nave. Los que tienen y manejan el uso de la distinta tecnología no utilizan medios, está hablando primitivos, para la extracción de estos materiales. Sencillamente usan un sistema de máquinas que, sin dañar el espacio o el lugar, que no puede llamar tierra, pero es muy similar a la tierra, extraen sin dañar este material. Está enseñando las formas, más que explicar de forma gráfica cómo lo hacen. A mí me muestra, pero yo no puedo describir ahora lo que veo. Es como si sacasen objetos que parecen tierra oscura, que no tienen ninguna validez, los depositan en un espacio similar a aquellos lugares donde transforman como si fuera oro líquido ese material y le dan la ductilidad necesaria. Incluso los cristales, hay formas extrañas que yo ahora no puedo, aquí no tengo palabras para describir como comparación, pero él lo que hace es mostrármelo. Y tus posibilidades ves más o menos describiendo cómo es el proceso y te muestra. No, lo que hacen es muy parecido, como vemos una fábrica que hay maquinaria que está haciendo un diseño que se mueve de forma autónoma, que no tienen a otras personas que las dirigen, simplemente las máquinas saben, hacen todas esas tareas. El material es como si fuera casi translúcido, pero sin llegar a ser como el cristal. ¿Los diseños de sus naves suelen ser estándar o es variado en las formas y objetivos de esas mismas naves? No, suelen ser variados. Hay las pequeñas que tienen formas, en algunos casos similares a esos que nosotros vemos como platillos volantes. Es una forma rápida de movimiento. Otras tienen formas como si fueran tubos. Está mostrándonos que cada una debe tener una finalidad o función distinta, depende del lugar donde tengan intención de dirigirse. El tipo de energía que utilizan es como una pequeña caja pequeña, como si fuera una pila,
pero de unas proporciones de 1 metro por metro. Tiene que ver con algo similar a la energía, o de fusión o de fisión, porque yo no entiendo de eso y él no me está diciendo nada. Pero es un tipo de energía que puede perdurar durante siglos. ¿Es una energía que lo tiene el propio material o es simplemente la inducción de esa fuerza de fusión? Es como ellos la preparan para obtener ese tipo de energía. El material solo es el material, la base. De es donde obtendrán la carcasa para esas naves y de donde también han utilizado para tener sus hogares, sus casas. Las casas en el interior, ¿qué es lo que lo compone? ¿Cuál es la forma? ¿Es igual como aquí? Es decir, un lugar para dormir, un lugar para convivir. ¿Cómo es la distribución estándar, más o menos, de una casa en Gamínedes? Hay como si estuvieran, son edificios todos, absolutamente todos, casi prácticamente transparentes, como si no tuvieran nada que ocultar o velar, como nosotros lo haríamos aquí con una cortina. Se ven espacios donde absorben la energía que no proviene de ningún sol, sino que es un foco de energía que alimenta aquellos lugares. Son habitáculos muy grandes. Hay compartimentos que permiten la distancia y la discreción de cada persona a su espacio. Hay lugares que se ven comunes. Hay sillones cómodos donde ellos pueden relajarse y sentarse. Lo que no observo son camas o dormitorios. ¿Cuál sería una forma más o menos de vida diaria? Él ahora aquí no quiere, dice que eso lo encuentra que no es importante. Es decir, tienen... Aunque tengamos curiosidad por conocer su modo de hacer en diario, no, dice que como tampoco para ellos es importante el quehacer diario de un hombre en el planeta, desde que se levanta o busca el momento y espacio para descansar. No les es importante. Pero ellos también necesitan descansar en lo que sería una fase del día, una fase diurna y nocturna. No, dice que ellos necesitan simplemente periodos de descanso, no de desconexión como nosotros, para que nuestro organismo pueda regenerarse o autorregenerarse. Ellos buscan esos espacios de quietud, pero no descansan, no como lo hacemos nosotros. No necesitan esos periodos de horas, tanto nocturnas como diurnas. Ellos esto no lo entienden y están sometidos a ese cambio de ciclo. Ellos se mantienen orgánicamente, es decir, dependen de una comida exterior para continuar vivos o tienen otra fuente de subsistencia. Ellos no se alimentan de otros seres, ellos tienen una forma de subsistencia que tiene que ver, está hablando con la energía. El sistema orgánico que tienen no es para nada igual, solamente la parte externa, la forma externa. Ellos no tienen un sistema orgánico de necesidad de consumir, de transformar a nivel bioquímico. No, dice que ellos tienen un sistema interno de como si fueran simplemente necesarios estar conectados, algo parecido a lo que son nuestras máquinas, a una fuente de electricidad. Ellos solo necesitan esa fuente de energía para poder tener la capacidad de movimiento y desplazamiento a nivel físico. A nivel de objetivos de la vida, ¿tienen la tendencia hacia la organización material o el desarrollo psicológico o la aspiración espiritual? Dice que el aspecto material va unido al aspecto psicológico y al aspecto espiritual. Él lo que no entiende es que nosotros mantengamos separados esos aspectos o campos en nuestras vidas. Deberíamos fusionarlos porque todo es una sola forma de existencia. ¿Cómo tendría entonces que desarrollar el ser humano su propio potencial psicológico? Dice que aquellos que puedan abrir las capacidades mentales, romper de alguna manera con un encarcelamiento psicológico y estar conectado, abierto
a una fuente superior de conciencia, es lo que el ser humano debería realizar. Dice que entonces la parte psicológica humana dejaría de tener vigencia, dejaría de ser importante. Esa conexión hacia todo el exterior que le rodea le permitiría romper la esclavitud en la que permanece. Estaría y sería perfectamente capaz de poder sentir más allá de sí mismo. Dice que es entonces cuando ya deja de tener sentido las peleas que perciben en nosotros aquí, por el espacio, por la posesión material, o por lo que a veces creemos que es la subsistencia, que entonces ya no necesitaríamos entender o buscar conocimientos, simplemente estaríamos conectados de manera continuada a ese conocimiento, y él lo que muestra es que él no está sujeto por ningún cable, es una especie de conexión que es muy sutil y que todas las especies que tienen la chispa de conciencia tienen y poseen. ¿Cómo adquieren ellos el conocimiento desde que nacen hasta que poco a poco se van desarrollando? ¿Algún sistema de educación, de aprendizaje? Dice que ellos tienen niños también. Ellos se hacen adultos, tienen un nivel de existencia muy prolongado, que no así eterno. También ellos pueden perecer. Parece que no es igual que nuestro modo de existencia orgánico en la Tierra. Que los niños cuando llegan ya tienen un nutriente especial, es como haber traspasado todos los conocimientos colectivos y ya llegan aquí con ellos, que solamente necesitan la fuerza a nivel físico para poderlos ir desarrollando, dándoles esa forma. Que la inexperiencia es simplemente la torpeza del niño que no tiene la habilidad para mover sus manos y sus piernas, o mantener su eje de gravedad lo suficientemente estable durante un tiempo prolongado. Es muy similar al conocimiento que tiene adquirido, que más que una enseñanza o empujarle en una línea de enseñanza determinada, simplemente se le ayuda a que coja la seguridad, la confianza en esos conocimientos que ya tiene. ¿Hacia dónde encauzan sus vidas mayoritariamente? Lo que sería la ciencia, la investigación, el desarrollo psicológico, o utilizan alguna de las ramas de las artes para poder desarrollarse y socializarse entre ellos. Dice que las ramas de las artes las utilizan y pueden de alguna manera hacerles ampliar esa conexión de unos con otros, pero dice que todos aquellos que las ponen en marcha no las utilizan como una forma de vía solo, y ha explicado que cada uno de ellos tiene habilidades que no solamente son capaces de transmitir o enseñar a otros si así lo quieren, sino que utilizan de forma específica en un ámbito. Pero las artes, las ciencias, no están solamente para un grupo determinado. Cada uno de ellos realiza distintas tareas en el día a día cotidiano. No le importa decirlo, pero tampoco quiere mostrar el diseño, porque no le dan importancia. Dice que no centran toda su atención en la tecnología, que la consideran importante como una herramienta más en su propio desarrollo. Ellos saben que hay otros seres con niveles muy superiores alcanzados y ellos aspiran a alcanzar esos niveles también. Cuando nos estamos refiriendo a las artes, ¿qué tipo de artes ellos desarrollan? La música, la poesía. ¿La música utilizan instrumentos? ¿Y qué tipo de instrumentos estarían utilizando? ¿O lo hacen a través del sonido de sus propias gargantas? Dice que es peculiar. Debe recordarte que ellos no tienen un sistema pulmonar que necesiten de oxígeno o aire para poder establecer. Dice que lo hacen a través... Está hablando como si fuera de percusión. ¿Cuál es la finalidad para ellos de la música? Dice que todo en el universo se rige por las notas, por las vibraciones musicales. Ellos han aprendido que es necesario sentir esas notas, utilizarlas, tocarlas,
crear y componer a través de esas notas musicales, que es como una sintonía que se incorpora y que permite el enriquecimiento más allá de la música natural que el propio universo ofrece. ¿Hay algún tipo de expresión corporal a través del movimiento que les ayude a socializarse, a interactuar entre ellos? Él ahora aquí lo que nos mira dice que les sorprende nuestra capacidad, nuestro griterío, nuestro ruido. Si lo hacen de forma como si fuera una danza sinuosa, pero no lo hacen con una invitación a la fusión o a establecer contacto de pareja. La especie humana no solamente ha buscado en la danza el contacto con la divinidad, con las entidades supremas, sino que lo ha hecho como un pavoneo para poder actuar como galantería hacia la pareja y atraer a la pareja. Dice que ellos eso no lo utilizan. Es decir, la finalidad para ellos de la danza, que sería atraer energía y fusionarse con algún aspecto de la divinidad. Dice que está más establecido de esa forma que no de otra. Y también tenemos otras formas de utilizar el cuerpo, como sería el deporte. ¿Ellos tienen algún tipo también de expresión de carácter deportivo o de carácter de que les ayuda a desarrollarse físicamente? Él lo que hace ahora es observarse a sí mismo. Se mira, la textura de su cuerpo es que es suave, es muy suave. No, dice que no utilizan el tipo de deporte. Dice que ellos se mueven y caminan distancias de un punto a otro, que eso les permite el mantenimiento del tono vital y la necesidad de aspiración de la fuente de energía para alimentarse, pero no. Cuando antes hablábamos de cómo eran las casas, cómo es la forma de organización en conjunto, es decir, cómo estaría distribuida una colonia físicamente. Dice que son lugares donde pueden reunirse varios grupos, por afinidad, no siempre. Son lazos familiares los que los habitan. Ellos, ellas, los niños, todos son partícipes de la vida de todos, pero preservando la individualidad. Hablan, comparten, y dice que también juegan. Los juegos para ellos son importantes. La risa para ellos también es importante a través del juego, que no es solamente una distracción, es una forma de comunicación más allá de las palabras o los ejercicios mentales de comunicación. Que hay núcleos donde pueden encontrarse como en una comunidad, donde pueden compartir y establecer directrices. No son escuelas, son puntos de reunión. Tienen los lugares donde ejecutan sus tareas o trabajos, los distintos grupos. ¿La forma de organizarse colectivamente se hace por impulso individual o hay un sistema de organización que lo va planificando todo? No, dice que no lo necesitan. Nos recuerda que ellos establecen un contacto muy directo, de manera que pueden sentir antes de hablarlo, aunque eso lo utilizan como una forma o vía de respeto, que ellos saben cada cual en cada instante lo que tienen que hacer y cómo deben ejecutarlo, que no hay fricciones, no hay discusiones, no hay peleas. Es como si cada uno supiera que tiene que caminar y fuera capaz de detectar a la persona que se le pueda cruzar sin tropezar con ella en una perfecta armonía. Aquí las personas nos reunimos con el objetivo de intercambiar y de aprender los unos de los otros. Cuando ellos se reúnen, ¿en qué espacios lo hacen? ¿Cuál es el objetivo de esos encuentros? Dice que es un espacio similar a cualquiera de las grandes bibliotecas que pudiéramos tener nosotros aquí sin los libros. Ellos tienen estos espacios que para ellos son como un templo de encuentro y recogimiento. Ellos aquí exponen lo que han ido descubriendo, porque la vida está siempre en eterno movimiento y ellos no tienen, aun teniendo todos esos conocimientos que ya han sido adquiridos, hasta incluso en su nacimiento al llegar,
que pueden irlos ampliando, desarrollando a través de las experiencias personales y son las que comparten unos con otros. ¿Cuál es la relación que mantienen con otros núcleos habitados del mismo satélite? Dice que sienten y saben de esa conexión todo el tiempo. Es muy parecido a nuestro sistema actual de comunicaciones, conectados a una terminal de ordenador de manera continuada y poder estar comunicado con cualquier punto de nuestro propio planeta, pero ellos no necesitan de estos elementos, lo hacen a nivel mental, están conectados mentalmente. Dice que el encuentro de esos grupos con esas son como algo parecido a una especie de celebración que ponen como ciclos de tiempo para encontrarse entre ellos, es encontrarse físicamente unos núcleos con otros en pequeñas o grandes celebraciones, que las cosas importantes las rigen aquellos que son los líderes, y que estos líderes, ya lo he explicado, reconocidos por todos, son los que tienen el punto de encuentro para tomar directrices nuevas, para decidir pasos a seguir, tanto a lo que atañe a la propia colonia como a lo que atañe a los planetas a los que deben visitar. Estos líderes, ¿cómo llegan a la cúspide de ese gobierno, de ese poder? ¿Son elegidos o ellos mismos por su propia evolución van escalando posiciones? Dice que ellos por su propia evolución se manifiestan de forma brillante y entonces son los que les rodean quienes les eligen. Siempre desde un ejercicio de libertad se les pregunta si desean ser aquellos que lleven o dirijan. Tienen el periodo de tiempo que las gentes quieren darles, hasta que la mayoría de las veces ellos dan paso a gentes más jóvenes para seguir sus pasos. ¿Mantienen algún tipo de vínculo más allá de lo que serían los núcleos habitados del propio satélite, es decir, con seres provenientes de otros lugares del espacio? Dice que sí, y dice que de hecho no siempre permanecen en este lugar o solamente visitan nuestro planeta. Ellos pueden cruzar distintas galaxias hacia otros lugares y contactos con otras especies y seres conscientes del universo, que en este sentido ellos pueden hacerlo y ayudan a otros muchos que están en esa fase de desarrollo como nosotros lo estamos haciendo ahora. Para trasladarse de un lugar a otro, ¿lo utilizan de forma lineal o utilizan una especie de agujeros los pliegues del universo? Ya con eso ya queda un poquito de respuesta. ¿Lo hacen de forma orgánica o también lo hacen de forma no material, el traslado de un lugar a otro? Es habitual hacerlo de forma orgánica, es una experiencia que ellos también gustan de disfrutar, que el hecho de poder trasladarse de una forma no orgánica es lo más fácil. Esa manera de estar conectados con esos rincones tan distantes en el universo les permite no estar aislados, separados del resto, pero tienen entonces la necesidad después de tener que recurrir a una gran fuente de energía para mantener ese estado. Entonces es más cómodo la parte física, el desplazamiento físico. Ellos no utilizan los recorridos de cientos de años de un punto a otro, incluso de nuestra propia galaxia. Esto es lo que deberá aprender el ser humano para poder desplazarse y que no pierda toda una vida en un viaje. ¿El ser humano está preparado para el contacto con ellos y con otros seres del espacio o tiene que purificarse de alguna forma? Dice que el ser humano no está listo para poder estar en contacto con muchos seres, no porque no pueda llevarlo a cabo, necesita pulir o incluso aceptar la naturaleza distinta, más allá de la que cree que es la única que debería existir. Mientras el ser humano esté poseído por su propio ego, esto va a ser dificultado. Dice que por ese motivo solo ellos entran en contacto con muy pocos de la especie humana.
y no con la mayoría. Podría ser fácil para ellos establecer el contacto con los líderes que habitan en la Tierra, tratar de llegar a acuerdos de comunicación conjunta, facilitando incluso mucha ayuda en nuestro desarrollo. Todo esto ellos lo podrían hacer, pero dice que no está el ser humano preparado. ¿En qué sentido no está preparado el ser humano? Es decir, el ser humano tiene que lijar alguna serie de cosas de sí mismo, ¿y cómo hacerlo? Dice que tiene que desprenderse de el conocimiento de su yo, que ha hecho la única forma de existencia. Tiene que permitir abrir. Está hablando, tenemos el cerebro clausurado, cerrado, que mientras no permita esa apertura cerebral para poder llegar a conectar con otras especies, con otras formas de vida consciente, les será muy difícil comprender estas otras formas de vida. El ser humano tenderá a desconfiar, a sentir pavor ante aquello que desconoce, y en lugar de actuar como alguien que abre los brazos y se comunica con otros hermanos, aunque sean de distintas razas, tenderá a mostrar su agresividad por miedo, por desconfianza. La situación ahora del planeta Tierra parece llegar a un sentido crítico, tanto en lo que es la organización social como lo que sería el ecosistema. ¿Ellos cómo perciben la situación en que está llegando la humanidad y el propio planeta Tierra? Ellos lo observan, y ese distanciamiento de todas nuestras especies cercanas es cada vez más abismal, que esto genera tristeza en ellos, porque no podemos coexistir sin volver a unirnos de nuevo todas las especies a habitar en este planeta, hermanándonos con ellas. Observan que no solamente el maltrato al propio planeta, podría llegar un punto en que se encontrase el ser humano teniendo que buscar su subsistencia en pequeñas colonias dentro del propio planeta Tierra, cuando hemos tenido el mejor y mayor de los vergeles, que esto no lo perciben a muy corto alcance en el tiempo, pero sí debemos empezar ahora a procurar cuidar aquello que tenemos a nuestro lado, nuestro medio de subsistencia. Ya no habla tanto de nuestro comportamiento entre nosotros mismos. Por esta conversación se percibe de que ellos son seres respetuosos y benévolos, pero hay también referencias de que el propio planeta Tierra está siendo visitado por seres realmente con intenciones de depredación y de dominación sobre el planeta y sobre la humanidad. Ellos saben de esa existencia de otros seres que visitan la Tierra. Dice que sí. Parte de su tarea no es solamente la de ayudarnos, pero no quiere dar más información de eso. Que sea ligeramente nivelada, en qué situación se encontraría la humanidad, digamos, en el contacto con seres de fuera. ¿Es amigable? ¿Es hostil? ¿Cuál es nuestra relación? Que parecemos los implicados y los ignorantes a la vez. No, dice que para muchos seres han podido quedar de alguna manera trastornados o confundidos, creyendo que están siendo bendecidos y ayudados, cuando en realidad son presencias que son manipuladoras, que no tienen unas intenciones sanas o adecuadas a una evolución. Son seres involutivos que tienden a arrasar allí por donde van. ¿Ellos cómo viven entonces el universo al margen de lo que es la Tierra? Nosotros estamos aquí de una forma autista, encerrados en nosotros mismos. ¿Cómo es la vida fuera de la Tierra? Dice que hay otros rincones en el universo que tienen formas de vida que están en un estadio primario, tal como nosotros lo estuvimos hace 35, 40 mil años atrás en el tiempo, e incluso más. Es importante que entendamos de que no somos los únicos que estamos o permanecemos aislados. Afortunadamente son los grupos minoritarios de especies de vida consciente que se encuentran como nosotros en nuestra situación, que es un lugar lumínico, un lugar donde hay diferentes escalafones, distintos grados, tanto de conocimiento en las especies, pero en la mayoría de todos ellos es una forma evolutiva aceptable. Hay luz, hay mucha más vida de la que nosotros podremos llegar a imaginar jamás.
en el contraste entre luz y oscuridad, entre la evolución, la creación y la destrucción. ¿Cuál es el balance que hay en el universo? Dice que siempre se mantiene equilibrado, y aunque para muchos científicos puedan llegar a creer que más allá de la expansión del universo luego llega un proceso de involución o de contracción, que son los latidos del propio universo, que puede contraerse para volver a extenderse, creando nuevos universos si cabe. Es una continua creación constante, plagada. Está hablando de maravillas, de milagros, de forma continuada. Está en un punto ahora de expansión, después de haber tenido una contracción. Él está hablando ahora en cantidades de millones de años, que es algo que nosotros no podemos ni siquiera computar. Creemos que ahora estamos entrando de nuevo en un estadio en el que el universo podría volver a contraerse, pero quedan muchos millones de años para eso. Nosotros tenemos diferenciado lo que es el mundo de la materia y el mundo del espíritu, en el sentido de que se vive físicamente y que luego se prolonga el alma más allá del mundo físico. ¿Ellos cómo perciben los mundos no físicos? Dice que ellos son capaces de poder contemplar esas otras formas de vida más allá de la materia. Para ellos no es dificultoso tenerlas visibles de forma continuada, forma parte también de su propio proceso de existencia. Es decir, pueden ver tanto el mundo del espíritu como aquello que rodea la naturaleza, que no es visible para el ojo humano. Es que ellos no tienen esa clausura, esa prisión como la tenemos nosotros. Ellos no tienen ninguna especie de muro que les separa unas realidades de otras. Que es debido a que el ser humano esté separado de esas realidades. Aquí no da ninguna respuesta. Es un proceso involutivo del ser humano, es un proceso que tiene que conquistar el ser humano, esas áreas del cerebro que están dormidas. Él dice que nosotros tenemos la capacidad de poder abrir esas capacidades, y en el momento en que esto se dé, no solamente se nos permitirá observar todo lo que nos rodea, en lugar de percibir oscuridad, que si no fuera por la luz de las distintas estrellas que se acercan a nosotros y nos dan la oportunidad de observar cierta luz en el universo, contemplaríamos luz en todas sus formas, en otras dimensiones, que sería para nosotros entonces la caída del velo que nos ciega y que nos daría la oportunidad de la comprensión. A partir de ahí sería todo más sencillo, más fácil. Pero dice que esto no puede sernos dado desde el exterior. Dice que lo que implica el forzarnos a dar ese paso podría ser incluso perjudicial para nosotros. Para muchos aquí en la Tierra, el objetivo del ser humano es el encuentro con la propia divinidad. Para otros se mantienen al margen de ese contacto con la divinidad, y como la vida es más relativista o incluso simplemente basada en el mundo material, para ellos, ¿cómo es esa relación, si existe, con la divinidad? Dice que es absolutamente natural y que también ellos tienen el anhelo de llegar a alcanzar un estatus superior, no solamente en su forma física, sino también a nivel de conciencia. Ellos saben que no hay límites para esa capacidad de conciencia abierta, también la buscan. Aquí también separamos los distintos reinos entre mineral, vegetal, animal y lo que sería la especie denominada humana. ¿Ellos tienen alguna otra especie al margen de estas cuatro que estaba mencionando? Aquí sonríe, dice que son sencillamente muy similares a las de nuestro planeta. No, dice que hay entidades y son seres que no llegan a ser es como si pudiéramos nosotros observar a seres unicelulares fuera de nuestro organismo y percibirlos con el ojo humano como criaturas que habitan y pueblan el mismo espacio. Aquello que nuestros ojos no ven, ellos son capaces de poderlo observar, describir todas las especies que están y que les rodean. Es complicado, hay algunas cuantas más que las especies mineral, animal o vegetal.
lo que es la estructura de la vivienda, más o menos como es el núcleo arquitectónico de una colonia, de una pequeña urbanización ahí en Gamines. Dice que no son edificios elevados, suelen ser de altura baja, que a veces en 2 o 3 alturas, que ya me los ha descrito a nivel de visión, pero es lo que estaba diciendo antes, yo veía espacios que para mí son fantásticos, todos acristalados, como si entrase luz por todos los lugares, y que ellos en todo momento están en contacto con el exterior, como si no hubiera nada de privacidad entre ellos, pero es mi visión personal, es lo que yo ahora observo. Ellos dicen que emitimos juicios de valor continuamente. Tienen sistemas de distribución como serían calles, plazas, jardines, zonas de campo. Es como si estuvieran en lugares circulares, similares a inmensas rotondas, y hay distintos altos en distintos puntos. Es como que no es un lugar llano, sino pequeñas colinas donde se ubican distintos habitáculos, pero están todos muy cerca unos de otros. ¿Sería casi como una urbanización de chalets separados por un interés en común, o es un núcleo similar a un pueblo o una ciudad? Es más parecido como si fuera un pueblo, yo no veo, pero sí hay espacios que eso podría llamarse como calles. Es que es muy difícil de describir. ¿Hay algún tipo de edificio que tenga alguna peculiaridad y algún objetivo en concreto? Hay uno que es en el lugar que él ha definido como esa inmensa biblioteca o templo. Es muy, muy, muy grande, muy similar a una especie de catedral, pero no en altura, sino en dimensiones. Tiene columnas. Y luego se ven ventanales muy amplios. Todo está como recubierto con una especie de cristal que al destellar la luz contra él es como si se descompusiera en muchísimos colores. Es como observar un lugar donde hay muchísimos cristales y los destellos de luz irradian, es como que ciega un poco. Aquí hay distintos lugares como para el culto, lo que serían las iglesias, otros lugares que son incluso en el lugar en que estamos en concreto, que estarían destinados a la meditación o incluso a la creación artística. Ellos también tienen estos lugares donde se pueden recoger para algún tipo de culto, algún tipo de recogimiento, algún tipo de creación de carácter artístico. Dice que en los lugares donde ellos se reúnen para poder compartir las artes es lo más parecido al lugar de culto al que haces tu referencia. Es muy similar a este lugar donde ellos se reúnen para poder establecer sus diálogos y poder tener las directrices para continuar. Ese es el punto. No hay templos de los lugares sagrados para ellos, es su propio hábitat. Cada hábitat es un lugar sagrado de comunicación continuamente con lo divino. Aquí nos intentamos disciplinar en algunas técnicas similares a la meditación y alguna serie de movimientos para estar conscientes. Ellos tienen también este tipo de disciplinas que diríamos de carácter yógico o meditativo. No, dice que no es exactamente así. Ellos se comunican, ya lo he explicado, sin necesidad de tantos preludios. Nosotros sí necesitamos todos esos previos para alcanzar cierto grado de comunicación. Para ellos es evidentemente más sencillo, más fácil. Que sean las formas concretas. ¿Qué es lo que compone una nave para trasladarse de un lugar a otro? Es decir, sobre eso es como si fuera algo personal, no. Es decir, el interior de una nave sería simplemente como una sala, como aquí sería un autobús para ser transportados de un lugar a otro, o tienen algunos departamentos específicos. No, dice que debemos entender que una nave puede ser una pequeña ciudad flotante, que se traslada sobre todo en lugares y trayectos de dimensiones muy amplias, que hay compartimentos, hay espacios donde ellos pueden en todo momento tener esa privacidad similar a la que tendrían en sus núcleos como familia. Hay lugares de encuentro, de comunión y comunicación. Hay lugares para la recarga de energía, donde ellos obtienen esa fuente de energía que los sustenta.
referirse a esa fuente de energía, ¿es un medio mecánico o es similar a lo que sería absorber la energía del propio Sol, como si fuera la fotosíntesis? Dice que eso debemos aprender a descubrirlo. Ellos ya tienen los mecanismos para poder tener esa capacidad de absorción. Necesitan un espacio donde poder hacerlo con plena intensidad. Es parecido a los lugares como un comedor social donde todos se reúnen a la vez y es más intensa la capacidad de absorción de esa fuente de energía. No es tan así como nosotros la buscamos o la aspiramos, que procede del universo, de la propia divinidad. Ellos la utilizan, pero al mismo tiempo usan un sistema energético más cercano, más físico. Por lo que está comentando, esa toma de energía lo hacen también de forma colectiva, similar a aquí lo que sería la hora de sentarnos a comer en la mesa. ¿Cómo es la distribución de esa retroalimentación que ellos tienen? ¿Cómo se reúnen? Es que antes ya nos lo ha explicado. No quiere desvelar demasiadas cosas a nivel de lo que es su vida cotidiana. No sé por qué. Tiene ese tipo de pudor, no lo hace, no quiere. Para lo que es el ser humano, el punto de la comida es un punto también de reunión familiar. Es decir, para ellos también ese momento de alimentación también es el punto de reunión familiar y colectivo. No, dice que ya ha explicado que ellos tienen otros momentos claves para esa comunicación colectiva. Habla de que cuando se reúnen en un espacio limitado, en una nave, tienen ese espacio de reunión donde ellos pueden tomar esa fuente de alimentación. Habla cuando estaba dando respuesta a las distintas funciones o compartimentos que pueda tener una nave en sus desplazamientos. ¿Esa alimentación es a nivel energético o también es a la de nueva aportación de materiales orgánicos para el propio organismo, es decir, a nivel celular? No, dice que tiene que ver solo con la energía en estado puro. ¿Cómo reparan su propio cuerpo cuando caen enfermos o cuando tienen algún tipo de lesión? Dice que hay un espacio donde hay una condensación superior de esa energía. Es algo así como una especie de bomba de energía donde aquellos que están lesionados o han enfermado o han envejecido prematuramente son depositados. Es un lugar de regeneración. La energía entra por todos los rincones, por todos los poros de su organismo y sencillamente restablece el equilibrio. Es como una esfera, como si fuera un cubículo donde entran y son colocados. En algunas referencias que nos han dado algunas personas que dicen haber tenido también contacto con ellos, se habla de que a veces desde sus propias naves proyectan como una especie de arcos que les permite trasladarse de un lugar a otro, lo que determina en Chendra. ¿Realmente existe esa proyección, ese teletraslado de un lugar a otro de forma orgánica? Dice que sí, hay muchas formas de viajar, ya lo he explicado. Ellos utilizan pliegues, utilizan la proyección no orgánica y la teletransportación. Cuando nos estamos refiriendo a teletransportación, ¿se hace todo el cuerpo de forma en bloque o es descompuesto molecularmente? Dice que nunca se puede hacer en bloque, dice que simplemente la descomposición molecular es lo que se necesita para poder llevar a cabo ese transporte, ese traslado de un punto a otro. ¿No existe el riesgo de que los átomos queden dispersos de una forma no organizada? Que hay mecanismos para evitarlo. En esta curiosidad que intentamos sondear con él sobre la vida en Gamínedes, ¿existe también vida en algún otro satélite o en algún otro punto del sistema solar? Dice que ellos tengan noción, no, saben que existen formas de vida, pero no son conscientes en algún punto del sistema. Habla de planetas e incluso satélites cercanos a esos planetas, pero dice que no fuera más allá de nuestro sistema solar. Sí que hay muchos puntos como ya antes ha explicado. Pero dentro del sistema solar no hay vida de alguna colonia en Marte, en la Luna o en algún otro lugar. Está diciendo de que no, la ha habido, pero ahora no. ¿Qué más nos podría decir para tener una referencia exacta de la vida que ellos tienen allí y de la relación que mantienen con nosotros?
Es que poder hablar, claro, pero lleva rato diciendo que no quiere desvelar aspectos que tienen que ver con su vida cotidiana. No da más información. En su forma física utilizan vestimenta o en su cuerpo tal cual lo manifiestan también con los demás. Dice que a veces usan algún tipo de vestimenta peculiar. Lo que ahora lleva es simplemente como si fuera una especie de traje de tubo entubado, entallado, como si estuviera hecho como una segunda piel. En este caso, ¿qué función tendría la vestimenta que a veces pueden llegar a usar? Dice que no es una función de separar el cuerpo de la visión externa, ni siquiera para proteger del frío. Está diciendo de que les gusta. Es una forma también de hacerlos diferentes a unos de otros. Dice que aunque pueda parecer que es muy similar, cada uno tiene colores distintos en estas vestimentas. ¿Esas vestimentas en qué forma las elaboran? ¿Requieren también una manufactura como aquí en la Tierra? Es decir, coger unos materiales básicos, diseñarlos, cortarlos y distribuirlos. Dice que no es tan primario, pero es muy parecido al diseño. A través de la tecnología tienen la forma de poder readaptarla. Ahora lo que hace es mostrar una prenda que parece un pequeño trozo de tejido. Este tejido está vivo. Cuando se adapta al cuerpo, se incorpora como si fuera un tejido vivo de piel. ¿Cuál es la función, aparte de la estética, que utilizan ese vestimento? ¿Tiene alguna función de carácter sensitivo para ellos? Dice que no es solamente un tejido, es su fuente de alimentación. En la distribución mayoritaria de los seres que habitan en Gaminedes, ¿están separados los sexos, masculino-femenino, o hay sexualidad unificada o diferente? No quiere desvelar ya cómo es su historia o vida peculiar. Sonríe, pero lo hace como aquel que da un gesto que dice que sí, pero no responde. ¿Por qué cuesta tanto al planeta Tierra de formar parte de la Confederación Galáctica? Dice que la especie humana tiene mucha tarea por delante a resolver, que debe primero solventar los problemas dentro de su propio planeta para poder tener acceso y compartir con el resto de los demás lugares y de las demás especies fuera de nuestro planeta. La pregunta de mi compañera de la existencia de una confederación galáctica: ¿realmente existe esa confederación galáctica? Y si existe, ¿ellos forman parte de ella? Dice que es una expresión muy corriente en la gente de la Tierra, que se perciben como seres separados, que luego necesitan unificarse en bloques, ya sea para poder combatir contra otros grupos, ya sea para hacer o definirse en su individuo. Dice que no es exactamente una confederación, simplemente son similares a los grupos que ellos hacen, grupos que se unen a otros. Esto es algo natural, todos estamos de alguna manera unidos, y esto es lo que podemos nosotros interpretar como una confederación. Siempre hay enemigos a los que hay que combatir, aquellos que no quieren pertenecer, aquellos que buscan la destrucción, aquellos que buscan arrasar allí por donde van, quebrando la armonía natural del universo, serían sus enemigos. Dice que toda esta confederación tiene como cometido favorecer, ayudar y eliminar. ¿Realmente existe una confrontación violenta entre dos definiciones de la vida fuera de la Tierra? Dice que más que confrontación o lucha, es simplemente que cuando detectan que hay animosidad por parte de estas fuerzas depredadoras y destructivas, ellos tienen que tratar de impedir que actúen o que dañen. La imagen que nosotros tenemos de lo que ahora está comentando es muy similar a las películas de ciencia ficción tipo Guerras de las Galaxias. ¿Realmente existe esa confrontación similar a lo que se nos ve en las películas? No, ellos solamente van a defender posiciones, a defender a aquellos que estén amenazados. Dice que más allá de esto se les deja su suerte.
¿Sirve cualquier lugar para abrir una puerta hacia el espacio exterior o tiene que tener alguna característica especial? Dice que sirve cualquier lugar. Nuestro planeta, ¿qué lejos o qué cerca está de la fuente? Dice que no trates de medir en distancia, te perderías. ¿Cómo son las densidades de los planetas y gente cercanos a la fuente? Dice que son sutiles y que pueden modificarse a voluntad. ¿Y qué tan cerca están ustedes de ello? Es que habla de que el medir distancias es algo que solamente nos afecta a nosotros. Ellos entienden de esas distancias puesto que habitan un mundo físico que se rige por el espacio y también por el tiempo. Dice que están muy distantes. Hay muchas personas que ponen la esperanza del futuro de la Tierra en un contacto de la especie humana con seres de fuera de la Tierra. ¿Será factible en un tiempo inmediato ese contacto físico? Dice que será factible, pero no en un tiempo inmediato. Ese contacto de manera aislada se está dando desde muchísimas generaciones de humanos atrás. Dice que el contacto colectivo, dice que esto no se dará todavía. ¿Qué tan especial es el ser humano que, estando tan perdido, continúa siendo ayudado y nos hacen sentir tan importantes? Dice que es un ser consciente, que la conciencia siempre es preservada, que no se trata de que seamos seres humanos, sino seres conscientes. ¿Cómo es la protección de su planeta? Lo que no quiere es darnos a entender que están siempre con sus brazos extendidos amparándonos. Ellos nos facilitan de alguna manera ayuda. Me refiero, digamos, a la protección para que no les entre los meteoritos, como ha comentado. Ya lo he explicado, que tienen o viven en esferas que les mantienen no solamente preservando esa parte externa, que ellos están en la profundidad, en el interior de esa especie como de luna o satélite cercano al planeta. Ellos están en el exterior y es lo que les preserva. Dice que es lo único que pueden hacer. Ellos conocen y entienden que a veces la magnitud de las rocas estelares e incluso de las corrientes electromagnéticas pueden afectar, pero dice que eso forma parte del movimiento continuo del universo. Ellos lo aceptan. ¿Por qué no han elegido la zona de Gamínides para establecer esa colonia y no otro de los satélites o otros lugares cercanos a la Tierra o a nivel del sistema solar? Dice que era el punto para ellos más conveniente, no solamente geológicamente hablando, sino también por la prudente distancia que necesitan poner entre la Tierra, la densidad que ésta manifiesta. Dice que hay demasiadas turbulencias para poder habitar cerca de la Tierra. Al inicio de esta conversación mencionábamos de que hoy una sonda enviada desde la Tierra se ha colocado en un cometa. ¿Qué tal están viendo ellos la exploración, la salida de la Tierra del ser humano? Dice que es bueno que los seres humanos puedan tener ojos más allá de las fronteras de nuestro propio planeta, que les dará la oportunidad de contemplar la materia en sus inicios de los tiempos. Ellos cómo perciben esas salidas del ser humano fuera de la Tierra, es decir, cómo ha sido la visita del ser humano en la Luna y cómo es los seres que se mantienen en el espacio exterior rodeando la Tierra. Dice que simplemente lo ven como movimientos de intenciones. Todavía estamos muy lejos de poder llegar a conquistar lugares más allá de nuestra propia galaxia, nuestro sistema solar. Estamos lejos. Dice que la intentona de salir y experimentar el mundo más allá de nuestra atmósfera es importante y hace que el ser humano ansíe poder descubrir otros lugares en el universo. La necesidad de estar conectado con ese universo es buena.
¿Cómo es su relación con aquel que aquí llamamos Cristo? Aquí no te contesta. Él te habla de una fuerza. En esta conversación hemos ido más o menos intentando indagar la vida que ha habido en Gamínedes, pero ¿qué mensaje él puede trasladar a otras personas, al margen de los aquí presentes, que más o menos estén siguiendo ese contacto con ellos? Dice que para muchos ha podido haber periodos de desaliento, de creer que podía haber una mayor implicación. Ellos piden que entendamos que esa implicación no puede ser mayor. Simplemente que podamos entender que están ahí, que no se alejan, que no se mantienen en la distancia, que no nos juzgan de forma como lo haríamos nosotros los seres humanos, que ya conocemos los mecanismos para poder intentar alcanzar un estatus de conciencia libre, y es todo cuanto él de momento nos puede decir. Es como si fuera reacio a querer seguir dándonos información. Es que lo hace muchas veces como lo hace cuando establecen ese contacto con el ser humano. No nos lo quiere dar. Hay algunas personas que buscan ese contacto, aunque sea visual, con las naves de fuera de la Tierra, incluso diríamos directamente con ellos. ¿Cómo ven esas salidas de campo que por aquí denominan alertas OVNI? Es decir, ¿realmente es bueno que el ser humano salga al exterior para intentar verlos y tener ese primer contacto? Dice que sí, dice que en realidad es bueno el hecho de que nos diga que no estamos listos todavía para poder mantener esa unificación con otros seres provenientes de otros lugares del universo. No significa que no sea bueno para nosotros. Aquellos que anhelan hacerlo lo hacen con el corazón puro de entender que más allá de la propia Tierra hay una existencia totalmente distinta, y es a lo que aspira ese ser humano. Dice que para otros muchos que buscan, indagan, el hecho de encontrar lugares que puedan servir de refugio, porque ya prevén que la propia Tierra peligra, que estos no tendrán demasiada ayuda ni capacidad para poder colonizar otros lugares con la misma intención que ahora tienen, solo de preservar sus propias existencias sin intentar establecer el equilibrio con el resto de las especies. Dice que estarán aislados, pero que la gran mayoría de los seres humanos buscan fuera, más allá, en las estrellas, la comunicación con otros seres, y no lo hacen con el corazón deseando ocasionar daño, hacer el mal. ¿Cuántos seres forman su gran consejo? Dice que el consejo de todos los núcleos o grupos, dice, lo conforman 145 seres. Dice que luego en los núcleos pequeños 7. ¿Qué otro tipo de información puede facilitar o nos puede facilitar para que la gente los note más cercanos y que es viable esa hermandad con seres que habitan en el espacio exterior de la Tierra? Dice que no va a decirles a nadie nada que pueda darles la confianza o la certeza de su existencia. Ellos detectan a aquellos que quieren, y aunque no tengan malas intenciones, si sí tienen las capacidades apropiadas, ya les buscan. Dice que ellos ya nos buscan. Hay algunas personas que intentan comunicarse con ellos a través de lo que sería la escritura automática y más o menos sistemas de meditación. ¿Qué sistemas para aquellos que pudieran estar escuchando esta conversación serían aconsejables para mantener ese contacto, y qué prevenciones hacer para que no sean interferidos por otro tipo de seres que les puedan distorsionar esa aspiración de comunión con seres de fuera de la Tierra? Dice que el discernimiento de cada ser que se pone o se abre para esa comunicación ha de ser el primer paso, y aquellos que duden de aquella información que puedan recibir o del contacto que se pueda establecer, ellos aconsejan que se retiren, que todos son perfectamente vulnerables para ser usurpados por otras entidades con motivaciones más oscuras. Dice que cualquier vía de apertura, como ha dicho antes, que ellos detectan, ellos facilitan
igualdad, la escritura, el sistema automático de esa escritura sin el dominio de la mente del que escribe, como la meditación, que esos son los sistemas más acordes. ¿Cómo ha sido el llamado que ha sentido desde aquí para sentirse, digamos, vinculado, para acercarse a esta conversación? Dice que no han sido nuestras palabras, sino las intenciones. Nuestras mentes no nos pertenecen, están abiertas, en comunicación constante, que esto ha sido lo que ha motivado su acercamiento aquí. ¿Qué es lo que han detectado de cercanía con ellos? Dice que más que la curiosidad, la necesidad, no solamente de establecer un contacto que puede ser puntual, sino de solicitar ayuda aún sin haberla pedido. ¿Cómo nos ayudan a desarrollar nuestras capacidades y si nos podrían ayudar aquí y ahora? No, dice que no puede dar este paso ahora. Dice que lamentablemente esto es algo que no puede desvelar. La forma de abrir esas capacidades es de mutuo acuerdo y necesita haber un encuentro que no tiene nada que ver con este que estamos teniendo ahora aquí. ¿Llegará ese día? Aquí no te responde. Aquí, aunque seamos un núcleo muy reducido de comunicación con ellos para establecer como este contacto, ¿qué sería interesante que tuviéramos en cuenta para nuestro propio desarrollo y más o menos llevar el cauce que nuestra conciencia nos marca? Él dice que ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Estáis sujetos al ciclo de reencarnación o ya no es necesario? ¿Retornáis directamente a la fuente o hay seres que os ayudan? Dice que no, ellos no están sujetos a la vuelta, al retorno, de nuevo al plano físico. Tienen la libertad de decidir si desean o no desean retornar. Ahora, ya, si quisiera dirigir algunas palabras a aquellas personas que pudieran oír esta conversación a posteriori y que más o menos se sientan inspirados por esta conversación para mantener un diálogo con ellos y tener una perspectiva más amplia sobre la Tierra, la humanidad y el universo. Dice que no deben confundirles con entidades superiores y hacerles sentir como dioses. Dice que no debemos confundir ese matiz. Ellos son como si fueran hermanos mayores que se acercan y ayudan, que aunque pueda parecer que aquellos que claman para que ellos acudan de manera inmediata a solventar no solamente los problemas a nivel colectivo, sino también a nivel personal, no es así. Ellos colaboran para despertar esas capacidades que puedan permitir salir del cascarón en el que nos encontramos a todos nosotros. Ellos lo único que hacen es hacernos entender que no estamos solos, que aunque podamos observar el universo y no ver vida en otros planetas cercanos, no es así. Es todo lo que quiere desvelar y decir. Si tuviera que dirigir algunas palabras a los núcleos más o menos científicos y hasta sociales o políticos, ¿qué les diría? Dice que a los científicos deben entender que la ciencia es buena y ayuda, pero tiene que tener una finalidad mayor que la propia ciencia en sí misma. A los políticos no les dice nada. Normalmente siempre acabamos estas conversaciones pidiéndole la bendición a los seres que habitan esos espacios que están por encima de nosotros, y así lo hacemos también con él, y nos puede dar su bendición. Dice que más que darla a él, la va a solicitar para todos. Habla de él y de aquellos que he visto con él que estaban aquí presentes.